Muy buenas noches, bienvenidos a Encuentro Económico con Julio Villagrán. Una nueva propuesta esta noche. Vamos a hablar de la educación. Recientemente se celebró en el país el Día del Maestro. A veces pasan desapercibidas estas celebraciones, pero hay en el fondo un tema importantísimo, la educación en nuestro país. Hoy queremos hacer un análisis de la educación a nivel nacional, del sistema de educación que se ha implementado en nuestro país, hacer un recuento de cómo están formándose nuestros jóvenes, hacia dónde queremos llevar a estas futuras generaciones, qué pensamiento, qué pasa por la mente de los gobernantes a la hora de hacer sus planes de educación a nivel nacional. Me acompaña un gran amigo, un buen amigo que tenía mucho tiempo de no verlo, pero siempre lo hemos estimado y le hemos dado su reconocimiento. Es un profesor, por supuesto, y licenciado también. Mauricio Rodríguez nos acompaña esta noche. Ya vamos a presentarlo a Mauricio, pero hoy lo vamos a saludar. Mauricio, gracias por aceptar nuestra invitación para hablar sobre este tema. Muchas gracias, Julio. El privilegiado soy yo por estar ocupando este espacio. Un saludo a todos los televidentes de TVX, una señal que es muy apreciada en la zona occidental de donde yo vengo. Y realmente complacido, pues, porque la educación es un tema que nos apasiona a los que la ejercemos, la hemos ejercido, yo creo que la vamos a ejercer siempre. Bueno, ¿te parece? Vamos a hablar ahora, vamos a analizar un poco el sistema educativo nacional, Mauricio, y nos vas a ayudar a entender qué está pasando, qué ha pasado en los años anteriores y qué va a pasar en el futuro también a nivel educativo. Esa es la propuesta que tenemos para todos nuestros televidentes esta noche de domingo. Quiero contarles que el profesor y licenciado Mauricio Rodríguez es profesor en educación media, en especialidad en ciencias sociales, licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador. También ha trabajado como promotor social de Fundasal, fundador en el programa Educo en la escuela de Huizipilapa, el Paisnal, con niños provenientes de refugiados en Honduras. Miren qué interesante. En el programa Educo, Mauricio le tocó atender a esta escuela en Huizipilapa, el Paisnal. También ha sido director del área educativa en el penal de Apanteos, ganador nacional de premios a la creatividad didáctica en el 2004, 2005, 2009. Es lo que hemos conocido. Si a usted le suena conocido la cara de Mauricio Rodríguez, sí, él fue diputado por el departamento de Santa Ana, por el Partido Demócrata Cristiano, entre 2009 y 2012, y luego ha sido asesor legislativo del 2012 al 2015. Y ya está reincorporado ahora al sistema educativo nacional. Ese es nuestro invitado de esta noche, la persona que conoce y que vive el día a día de la educación en nuestro país y con quien vamos a analizar precisamente el sistema educativo nacional. Quédese con nosotros. Gracias a aquellos que a través de Radio La Clave también nos acompañan, 92.1 FM, y gracias a aquellos que ya comenzaron a interactuar con nosotros en las redes sociales, en Facebook como Encuentro Económico, en Twitter como @encuentro_e. Y también les recuerdo que en el canal de YouTube usted pone Encuentro Económico y va a encontrar todos los programas que aquí estamos realizando. Ya regresamos. Gracias por quedarse con Encuentro Económico con Julio Villagrán. Esta noche vamos a hacer un análisis del sistema educativo nacional. Recién se celebró el Día del Maestro. Felicidades a todos aquellos maestros y maestras del país que han tenido esta celebración. Una profesión ingrata muchas veces, la gente no valora lo que pasa y realmente en el sistema educativo siempre se recuerdan a los mentores, a los que nos han enseñado el ABC y también nos han instruido. Así que un saludo muy especial para todos los maestros y maestras salvadoreños. Hoy platicamos con el maestro Mauricio Rodríguez, profesor, licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador, exdiputado de la Asamblea Legislativa del 2009 al 2012. También participó de las comisiones de Cultura y Educación. También Mauricio, yo sé que ha aportado algunos proyectos desde su posición de diputado, y de eso vamos a aprovechar esta ocasión y este tema, Mauricio, que es ha sido el tema de esta semana, pero yo quería comenzar preguntándote, Mauricio, en la historia nacional, cada gobierno va implementando planes educativos
va implementando o modificando de alguna manera el sistema educativo nacional. ¿Cómo está esta situación? ¿Qué es lo que recientemente los gobernantes han decidido con el futuro educativo a nivel nacional? Bueno, hay una situación y es algo que el país no lo deja avanzar, y no va a avanzar siempre y cuando no nos pongamos de acuerdo como cuando establezcamos un pacto de país. Es decir, aquí viene un gobierno de izquierda, establece sus condiciones, luego deja por un lado las cosas de los gobiernos de derecha, y me imagino que si llegara a la derecha en este momento, de igual manera va a desechar algunas cosas que son rescatables y que han sido positivas pues, en el devenir del desarrollo del quehacer educativo. Perdón, ¿en el tema educativo también pasa esto, Mauricio? Por supuesto. ¿Pasa esto que llega un gobierno y desecha lo que el otro ha hecho? Exacto. Cuando estaban los gobiernos de derecha, estábamos hablando del Plan 2021. O sea, 2021, la estrategia que estaba definida hasta el año 2021. Lo que más resaltó en ese momento, yo estaba recién incorporado al magisterio en esa época, era el hecho de que tuviésemos un país bilingüe. Esa era como la oferta. Un país bilingüe, que los jóvenes fueran bilingües. Bilingües, correcto. Inglés, español. Inglés, español. Cuando llega el gobierno de izquierda al poder... 2009 llega Mauricio Funes. 2009 desechan el Plan 2021 y retoman algunos elementos. Entre esos elementos se le da continuidad, digamos, al tema de las mismas asignaturas. Han querido hacerles cambios, ya no llamarles asignaturas y no disciplinas, pero la gente no asimila ese cambio. Todavía el profesor no lo asimila, sigue hablando de las asignaturas. Lo novedoso, digamos, en este plan social educativo Vamos a la Escuela, que es el que implementa el gobierno del FMLN con Mauricio Funes a partir del 2009, es el tema de los programas sociales, el calzado, los uniformes, los útiles escolares. Eso, digamos, es lo novedoso. De ahí todo lo demás sigue siendo exactamente lo mismo. La asesoría, le cambiaron nombre, le ponen ahora asesoría pedagógica, los técnicos de gestión o técnicos de enlace o apoyo administrativo, básicamente están haciendo el mismo papel. Pero, disculpa Mauricio, tú dices que cuando llega ese primer gobierno del FMLN, de alguna manera elimina algunas cosas de las que traían los gobiernos de Arena. ¿Qué cosas, digamos, fuertes o de buen contenido se quitan? Vaya, por ejemplo, el tema de lo que decíamos al principio, la bandera del Plan 2021 era hacer un país bilingüe. Esa era la bandera. Pero si nosotros revisamos hoy día los horarios de clases de los estudiantes de los niveles, particularmente tercer ciclo, inglés debería ser una materia que debería tener muchas horas de estudio, y simplemente es una materia casi marginal porque solamente tiene 3 horas por grado o sección a la semana. Entonces, ¿qué te dice eso? ¿Tú lo ves negativo? Yo lo veo en el sentido... No es que sea del todo negativo, pero lo veo en el sentido de que no le estamos dando prioridad a lo que ya se venía trabajando con el plan anterior. Bueno, déjame hacer un paréntesis, Mauricio. Mira, aquí han pasado muchos invitados, gente que está vinculada al comercio, a la industria del país, muchos empresarios, y han dicho, inclusive ha pasado la ministra de Trabajo, también la presidenta de ANCHAM, de la Cámara Americana de Comercio, y todos han coincidido en algo, y es que hay mucho empleo para jóvenes bilingües. A eso quiero llevarte, o sea, hay muchos empleos, por ejemplo, el tema de call centers en el país es un tema que le está generando a los jóvenes muchas oportunidades, Mauricio, y no pagando el mínimo, sino pagando un poco más del mínimo. Yo conozco un poco de esto. Pero si están desechando el énfasis, como tú dices, a que el alumno se forme en las escuelas de manera bilingüe, no sé, en la primera me da la impresión que es una mala apuesta desechar esto. Sí, lo que sucede y la práctica te lo dice, simple y sencillamente, y eso cualquier director te lo puede explicar también, son 3 horas a la semana, son 45 minutos por 3. Son 135 minutos que tiene a la semana. Entonces, eso
obviamente no es consecuente con un objetivo de querer poner al país en una vitrina diferente, en un mundo globalizado donde tenemos otro tipo de empleos, donde los otros países presentan alternativas y oportunidades para el empleo joven. Entonces, ese elemento del Plan 2021 yo creo que debió haberse retomado en el gobierno actual. ¿Qué otra cosa tenía el Plan 2021? Bueno, el tema, y hay continuidad en el tema de los gobiernos escolares, el tener los consejos directivos escolares, eso es muy positivo. Lo trajo el Plan 2021, le da continuidad a este nuevo plan, precisamente porque permite descentralizar las funciones del Ministerio de Educación, permite agilizar los procesos, o sea, volver menos burocrático una cartera de Estado altamente burocratizada, porque educación es un problema, todo es papel, todo es procesos, todo es procedimientos, y así funciona. Entonces, con la llegada de los consejos directivos escolares, te permite, primero, colegiar las decisiones, segundo, eliminar, digamos, niveles de corrupción interna. ¿Quiénes componen los consejos? Los consejos directivos escolares lo compone el director, personal docente, lo componen sector de padres de familia y sector de alumnos, los cuales para llegar a ese consejo tienen que someterse a un proceso de elección interna. Todas las escuelas públicas del país deben funcionar así. Todas funcionan así por Todas ley. Funcionan así. Así está establecido en la ley de la carrera docente. ¿Y eso ha sido positivo? ¿Ha sido un buen avance? Eso es positivo, es un buen avance que permitió desde el 2021, pasando al social educativo, vamos a la escuela, y de alguna manera yo te puedo decir que ha generado, digamos, mucha transparencia en el manejo de las finanzas, el manejo de los recursos humanos, técnicos y financieros. Evidentemente, pues la cosa pública siempre se presta para malos manejos, ya se han dado casos en otros lugares, pero no es la generalidad. En la generalidad de las cosas podemos decir que los consejos directivos escolares es una muy buena apuesta de los gobiernos anteriores y que le dan continuidad al gobierno actual. Yo quiero plantearte, por ejemplo, el tema de la formación de los jóvenes, de los educandos que estamos formando. ¿Cuál es la gran apuesta, tanto del 2021 como de los gobiernos del frente? ¿Cuál ha sido la apuesta, Mauricio? ¿A qué se le está apostando en el educando? ¿Qué queremos formar de estas personas que van después a tener las riendas del país, por ejemplo? Bueno, ahí hay una contradicción entre lo que se escribió, porque esto viene desde la firma de los acuerdos de paz, cuando se establece un nuevo marco jurídico que dio paso a la Ley General de Educación y a la nueva ley de la carrera docente, que fue producto de una consulta que se hizo en el año 95. El punto es de que la contradicción estriba en que, por una parte, tenemos un marco normativo que dice crear un ente crítico, dispuesto a participar activamente en un mundo globalizado. Pero si nosotros nos damos cuenta, la realidad, Julio, y aquí este asunto no tiene, digamos, raíces ni matices políticos. No tiene colores. No tiene colores, es una realidad. El punto es de que en este momento las escuelas, hay que ser honestos, si queremos hacer competir a nuestros jóvenes, no tienen las escuelas las competencias básicas ni las condiciones dignas para poder lograr ese cometido que se estableció desde la firma de los acuerdos de paz. Hay muchas deficiencias, Mauricio. Hay deficiencias y yo te puedo decir algo. Yo vuelvo a la escuela salvadoreña 12 años después de haber ejercido, y quiero corregir que estuve de diputado del 2006, 2009 un periodo, y 2009-2012 el otro. 2012-2015 asesor legislativo. Pero una cuestión, yo veo la escuela igual o peor que cuando yo la dejé hace 12 años aproximadamente. Mauricio, vamos a tener tiempo para analizar el tema me interesa que nos hagas el dibujo de las deficiencias que encontrás en la escuela pública. Yo quiero que hagamos, porque se trata de eso, no se trata de criticar, se trata más bien de mostrar una realidad y ver qué podemos hacer con esa realidad. Vamos a hacer en el segundo bloque, cuando vengamos con nuestro invitado Mauricio Rodríguez, el licenciado Mauricio Rodríguez, hablando sobre el Sistema Nacional de Educación.
esta noche. Gracias por quedarse con nosotros, gracias a aquellos que a través de Radio La Clave 92.1 FM siguen nuestra entrevista. Ya regresamos. Gracias por continuar en el Encuentro Económico con Julio Villagrán, hablando con el educador, el licenciado Mauricio Rodríguez, sobre el Sistema Nacional de Educación. Deficiencias todavía existen, pero también, Mauricio, hay un tema que aquí hemos abordado en este espacio y es sobre la capacidad de los niños y las niñas. Esa capacidad motora, esa capacidad intelectual o cognitiva de los muchachos, que muchas veces, inclusive de escuelas públicas, tanta gente sobresale. Bueno, la verdad es que los talentos están ahí. Como bien se ha dicho, esta semana que se celebró el Día del Maestro, yo me pude percatar el 22 de junio, toda la gente enviando textos bonitos. Eso justamente lo que es el deber ser del educador. O sea, el educador, en primer lugar, debe presentar un rostro de compromiso, de vocación, de alegría, de lo que hace, porque eso se le transmite al estudiante. Entonces, justamente ese 22 de junio yo me encontré algo, aunando a la pregunta que tú me estás haciendo. Me encontré a alguien que fue mi alumno a una escuela donde yo me inicié en el año 95, a orillas del río Lempa. Y ese muchacho me llenó de alegría verlo, porque un cipote de una escuela de Cantón Los Apoyos, que creo que tú nunca lo habías escuchado, a orillas del río Lempa en Santa Ana, ahora es un médico graduado allá en la Escuela Latinoamericana de Ciencias Médicas. Entonces, los talentos están ahí. Lo que necesitan nuestros jóvenes, en primer lugar, es la motivación, el plus que el docente debe dar. Porque las condiciones a veces pueden ser las peores, las más mínimas, las condiciones que no van a permitir a primera vista un desarrollo de un proceso de enseñanza-aprendizaje propicio. Sin embargo, quien va a hacer la diferencia es el docente. Y ahí es el llamado a todos a mostrar, pues, en primer lugar, compromiso, ¿verdad? Por otra parte, yo sé que siempre se dice que el gobierno no está aportando esto y lo otro, pero habida cuenta, el compromiso lo tenemos que asumir los que estamos al frente de las nuevas generaciones, brindando, digamos, lo mejor que se pueda dar como educadores, en las especialidades que nos corresponde, pero sobre todo en este momento crítico para El Salvador por esta crisis de violencia social que tenemos, lo prioritario es el tema de la formación de valores. Tú que te has movido en el ámbito legislativo, tú que has estado platicando con gobernantes, con ministros, ¿de dónde comienzan las ineficiencias? ¿De dónde comienzan esas cosas que no permiten a un sistema nacional de educación salir adelante? Tú estás hablando de deficiencias en el sistema público. ¿De dónde nace esto, Mauricio? ¿Falta de presupuesto? ¿Es que no le están apostando realmente al tema de educación en el país los gobiernos? ¿Qué es lo que pasa? Tú que has conocido en primera mano la decisión que están tomando los ministros, los presidentes, los legisladores sobre el tema educativo, cuéntanos, ¿qué pasa ahí? Ahí hay dos cosas que tenemos que ver. En primer lugar, por el lado del órgano ejecutivo, ningún presupuesto va a ser suficiente ante la necesidad de un país como el nuestro. Hay que ser claro. Ahorita creo que anda rondando los 941 millones de dólares para el ejercicio 2017. Y de eso se han recortado, creo que $300,000. O sea, a todo el Sistema Nacional de Educación se le da $1 millón, digamos. Es todo lo que da en un año. En el caso de educación son 941 millones de dólares. 941. 941. Ha venido... Es 1.000 millones, perdón. Sí, ha venido subiendo, ha venido escalonándose de acuerdo a las necesidades que el ministro o los ministros han venido reportando, y que esto se ha encarecido tomando en cuenta que tenemos los programas sociales, que quieras o no, eso debe ser motivo de discusión y de análisis. Hay que revisar eso, porque eso... Yo no estoy en contra de que se entreguen esas cuestiones, pero hay que revisarlas. Yo más bien creería que había que focalizarlos. Pero bien, el punto es, ¿de dónde arranca eso? Si vamos al tema del Ejecutivo,
De ahí del Ministerio de Educación nacen, digamos, las políticas educativas. Y algunas de ellas se enmarcan en el ámbito escolar, pero no van presupuestadas. Entonces ya tenemos una deficiencia. Ahorita se está hablando del plan El Salvador Educado. Yo he revisado, hay una serie de elementos que me parecen buenísimos para implementar, pero carece en primer momento de la parte financiera, que es lo primordial. Yo estoy claro que en algunas escuelas están implementando lo que ahora le llaman El Salvador Seguro, que es un aporte a aquellas escuelas que están en zonas de alto riesgo, jóvenes en condición de riesgo. Pero ahí tenemos la primera deficiencia. La segunda, yo lo quiero decir honestamente y con el respeto que merecen mis amigos, mis ex colegas diputados, la Comisión de Cultura y Educación, lo digo abiertamente, no discute temas de educación. O sea, si cualquier periodista llega por ahí, se va a dar cuenta que ahí solamente va a haber reconocimientos a fulano y a mengano. Ese es el tema. Te puedo decir de que yo estuve desde el 2006 al 2012 en esa comisión y yo insistí en reiteradas ocasiones el tema de cuándo le entrábamos al análisis. Esperaron reportes, esperaron opiniones de expertos, de organismos internacionales, pero ahí está durmiendo el sueño de los justos. Y la ley de la carrera docente, en este momento hay que adecuarla, hay que ponerla en consonancia a la nueva realidad sociopolítica del país. ¿En qué deberían estar pensando entonces los señores diputados en el tema de educación? Bueno, en primer lugar, la ley de la carrera docente, la actual, la que tiene vigencia, esa fue creada posterior al conflicto armado. O sea, es un escenario completamente diferente a las condiciones actuales. Por allí se escucha que quieren poner parches o reformas, pero lamentablemente van casi enfocadas a poner al maestro en contra de la pared. O sea, eso no puede ser. O sea, le están quitando autoridad al maestro, le están transfiriendo demasiada autoridad a padres de familia. Y te puedo decir algo, hay muchos docentes que han ido a parar a la cárcel, simple y sencillamente porque el Ministerio de Educación puso una oficina que se llama OIR, que es un lugar donde tú puedes llegar a denunciar algo que no te guste, y si la situación, ellos le dan un carácter no de falta administrativa, sino de carácter penal, ya va la policía, la fiscalía, te llevan, te exhiben, y a los días te sacan libre. Ha ocurrido con maestros en Santa Ana. Entonces, la ley de la carrera docente debería enfocarse en ese sentido. Yo no estoy diciendo que volvamos a los tiempos de la represión, cuando nos formaron a nosotros, los que peinamos canas, sino simple y sencillamente que se deje el espacio para que el docente pueda hacer el trabajo de formador de valores. No solamente en la parte cognitiva, en la parte de los créditos académicos, de las asignaturas, sino también en la formación de valores, que es donde el maestro muchas veces se ve limitado, y sobre todo un maestro que trabaja en una zona como casi la mayoría, con incidencia directa de una o de otra pandilla, donde muchas veces en el día a día debe adaptarse o limitarse a las condiciones que le están poniendo. ¿Qué otra deuda tienen los señores legisladores en materia de educación, Mauricio? Bueno, yo propuse en aquel momento, Julio, y él en el archivo legislativo lo tienen, una reforma al artículo 33 de la ley de la carrera docente. Sucede de que el docente gana, digamos, de acuerdo a un escalafón. Va desde la sexta hasta la primera categoría, cumpliendo 30 años de servicios. Entonces, los primeros 5 años tienen un salario, de 5 a los 10 años otro, y ahí lo llevan. Entonces, el artículo 33 establece que el Ministerio de Educación revisará, dice, la situación salarial de los docentes, ¿ya? Pero el revisar no es una cuestión impunitiva que te diga se revisa pero se va a actualizar. Entonces mi propuesta iba orientada en aquel momento por un amigo que ahora funge como superintendente del sistema financiero, el señor Perdomo. Él nos hizo la propuesta que implica el hecho de que se revise y se actualice acorde al índice de precios al consumidor vigente. Quiere decir que si en esos 3 años alguien gana $500, pero la inflación acumulada
hace que el dinero pierda $50, entonces el ajuste tendría que ir por $50, ya que le ajusten de 500 a 550. Por eso se decía de acuerdo al índice de precios al consumidor vigente. En términos así muy populares, digamos, el maestro y la maestra en El Salvador, en las educaciones primarias, medias, ¿es mal pagado, Mauricio? Bueno, yo creo de que el Plan Social Educativo Vamos a la Escuela establece en unos apartados de que se va a dignificar al magisterio, pero fueron hábiles y dijeron en la medida de las condiciones. Entonces, como las condiciones son malas, no se dignifica, ¿verdad? Es mal pagado en relación a otras profesiones, pero yo debo decir eso, que... Eso es en todo el mundo, realmente. No, menos Japón. Así, cuéntanos. En Japón el maestro tiene estatus. El maestro es maestro, así, en esos términos. Y es muy, muy, muy respetado por todos los miembros de la sociedad, porque es el que formó al ingeniero, al técnico, al enfermero, a todos. Entonces, él es la eminencia, por lo menos en ese país. Así que me quisiera ir para Japón mejor. Bueno, Mauricio, vamos a continuar platicando. Yo quiero que hablemos ahora entonces de lo que los gobiernos del FMLN desde el 2009 han venido implementando en el sistema educativo. Este es el tema de los programas sociales. Tú tienes algunas inquietudes sobre los programas sociales. Este gobierno, por ejemplo, ha hecho mucho énfasis publicitario en el tema del vaso de leche, la computadora, los uniformes, los zapatitos para los niños y las niñas, pero tú tienes algunas inquietudes. De eso vamos a platicar cuando regresemos, porque hay que ver cómo mejoramos las condiciones, tanto del educando como del educador. Ya vamos a regresar, gracias a aquellos que a través de Radio La Clave 92.1 FM siguen en sintonía de Encuentro Económico. Ya volvemos. Gracias, Alejandra Rochac, por tu informe por cortesía de dinero.com.sb. Ese es el periódico digital económico más importante de este país. Usted tiene que ingresar a su computadora y poner www.dinero.com.sb y va a encontrar las notas económicas más importantes de este país y del mundo. Dinero.com.sb. Ese es el sitio que usted debe visitar. Platicando hoy con Mauricio Rodríguez, maestro, educador, sociólogo, hablando sobre el tema educativo que nos trae el recuento de lo que en los gobiernos de Arena se proponía, el Plan 2021, el énfasis en un alumno o un niño bilingüe, que era la apuesta que se ha tenido, se le baja un poco el énfasis, pero llegamos a otro momento, Mauricio, y es el momento de los gobiernos del FMLN. ¿Qué vas encontrando? ¿Qué vas descubriendo tú ya en estos dos últimos gobiernos? Bueno, yo lo que puedo decir es de que hubo en aquel momento un amigo diputado de uno de los partidos ahí representados, economista por cierto, y él hizo una proyección de lo que El Salvador estaría viviendo respecto a la crisis fiscal que hoy día tenemos y que hace que el país caiga en una situación de impago. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con el fenómeno educativo? Obviamente hay mucha tela que cortar respecto al tema de los programas sociales. Fíjense, y le digo al público televidente de que yo creo en una palabra que se llama focalización. Cuando los recursos escasean, ¿verdad?, y queremos ser efectivos y llegar realmente a quien realmente lo necesita, un elemento básico, una categoría importante es la focalización. Yo no voy a decir que en El Salvador hay niños que de verdad no lo necesitan. Si nos ponemos en ese plan, el 1.800.000 estudiantes que son a nivel nacional, hay que darles a todos por el principio de igualdad. Pero basándonos en que las condiciones actuales del país no son las financieramente óptimas, yo creo que el gobierno, así como ha focalizado el tema del subsidio al gas, porque lo han focalizado, también se puede focalizar, y eso se lo hago a modo de propuesta, ¿verdad? Esto no es una crítica directa con saña hacia el gobierno. ¿Cuánto es el monto que se destina para programas sociales? Entiendo que en el presupuesto se estipulan cerca de 79 millones de dólares, según lo estipulado en el presupuesto general de la Nación. Entonces, ese dinero, si estamos hablando de que el 941 es el
presupuesto asignado a educación, estamos hablando cerca del 9%, entiendo, del total, ¿verdad? Entonces, la situación es que para el gobierno en este momento yo siento que es insostenible mantener un programa de esta magnitud. Yo sé que esto también políticamente tiene un costo, Sí. tiene un costo, pero yo creo que el gobierno sabiamente, en vez de seguirse, digamos, endeudando para dar algo de lo que no se tiene, la propuesta sería focalizarlo. Mauricio, has dicho una cosa importante. Mira, si el programa social a nivel nacional en varios sectores, y hoy estás hablando de los programas sociales educativos, a la gente le suenan como populismo. Uh-huh. A la gente le suena como este quiere reelegirse, este quiere que los papás se sientan contentos porque le dan esto. Pero en el fondo está dignificando también al niño, al educando. Uh-huh. Aparte de lo que tú dices, como focalizarlo, pero está dignificando a muchos niños y niñas del país. Lo que sucede, hay una situación, mira, los indicadores educativos hay que verlos como con la realeza, con la objetividad que deben. Estos programas sociales llevaban un objetivo que no es el currículum oculto, ¿verdad? Y el objetivo era reducir los niveles de deserción, de ausentismo y de repitencia. Qué interesante. Vaya. Para eso se implementa. Para eso es. Pero verifiquemos la realidad en las comunidades. Ausentismo existe permanentemente por el tema que nosotros ya conocemos que se da de violencia por las pandillas. Repitencia. La repitencia es digamos, un efecto del mismo fenómeno. O sea, los muchachos, en este momento los niños, viven presos en sus mismas comunidades. O sea, no pueden pasar de esta calle a la otra porque el otro territorio es prohibido. Entonces, ese estrés... Ese fenómeno nuevo, ¿verdad? Ese estrés en el cual ellos se mueven, ese no te permite tampoco tener, digamos, un rendimiento óptimo. ¿Hay mucho nivel de deserción? Hay deserción, hay ausentismo y hay repitencia. Entonces, los programas sociales llevaban este objetivo. Entonces, si no se ha logrado el objetivo, quiere decir que los programas sociales no han sido exitosos para lo que públicamente en la ventana de todo el país se pusieron, no han funcionado desde esa perspectiva. Evidentemente, como decíamos nosotros, esto tiene un costo político. Si el gobierno en este momento dijese, señores, hasta hoy ya no vamos a entregar eso, puedo decir que en las próximas elecciones prácticamente le está sirviendo en bandeja de plata al partido opositor más cercano que pueda tener. Inclusive he escuchado yo decir que si en la campaña lo que vamos a escuchar de la gente de derecha es continuidad de estos programas. Uh-huh. Porque, como tú dices, de alguna manera está vendiendo. Uh-huh. Sí, lo único es de que hay que ser realista, pero ahí también el otro partido está siendo irresponsable. Está siendo irresponsable en tanto que ellos conocen perfectamente cuál es la realidad fiscal del país. Entonces no puedes venir a ofrecer algo que realmente no está garantizado presupuestariamente hablando. Eso es irresponsable, andar ofreciendo lo que no tienes. Ofrecer, pues en campaña todo el mundo ofrece, pues, y sabe perfectamente lo que puede y lo que no puede cumplir, pero solo lo sabe él. Aparte del tema de los programas sociales, Mauricio, estos gobiernos del FMLN, ¿qué novedades le han metido al Sistema Nacional de Educación? Bueno, yo creo de que hay uno de los elementos que se puede considerar es el tema de la actualización y formación docente. Eso me consta que hay muchos maestros que están yendo a cursos de actualización y de especialización. Eso es muy bueno, eso es positivo. Lo único que todavía esa información la tiene el maestro, pero todavía como que no ha logrado encajar en el día a día de la escuela, porque como que hace falta todavía hacer clic entre esos conocimientos que se han adquirido en esas jornadas de capacitación, de formación y de actualización, hacer clic con la realidad de las escuelas. Entonces, yo creo de que aquí el Ministerio de Educación, y a mí me gustaría que el señor ministro tomara en consideración una propuesta que un maestro jubilado me lo hizo en Santa Ana. Y él me dice que en este momento crítico del país, me dijo, yo no quiero que me contraten a mí. Me dijo, yo te lo digo a vos porque creo que vos lo puedes decir. Y aprovecho este espacio. ¿Por qué razón no se aprovecha esa experiencia acumulada de esta gente que nos formó a nosotros y que nos hizo personas de bien? ¿Por qué no aprovechar a estas personas
para que sean las formadoras de los docentes que están yendo a esos cursos de actualización. Yo creo que a la larga el problema que tenemos ahorita en El Salvador, aparte de la crisis fiscal, también en el ámbito educativo tenemos una crisis de valores. Y la crisis de valores sí es grave porque no le estamos dando el rumbo específico para dónde queremos llevar a nuestros muchachos. Mauricio, te propongo que para el último bloque, que así de manera tan rápida, porque realmente hay tantos elementos interesantes que has compartido con nosotros esta noche, pero te propongo que para el último bloque hablemos sobre los frutos de lo que estamos teniendo de los educandos, de los niños y niñas que se están formando en nuestras escuelas públicas en el país. Hay mediciones que se hacen, tenemos datos, hay estadísticas sobre el avance de la educación de nuestros niños, de estas generaciones que se están formando hoy. De eso vamos a platicar con Mauricio Rodríguez, nuestro invitado esta noche, para que nos cuente cómo es su valoración del fruto que estamos obteniendo de todo este proceso educativo. Ya regresamos. Gracias por seguir con Encuentro Económico con Julio Villagrán. Hoy platicamos y analizamos el sistema educativo nacional con Mauricio Rodríguez, nuestro buen amigo, maestro, profesor, santaneco, fascista, con muchas ilusiones por Santana, fue diputado, pero hoy desde el plano de educador lanzando algunas ideas para que mejore la educación de nuestros niños y nuestras niñas en el país. Mauricio, hay mediciones que se hacen, la gente dice, inclusive he escuchado a algunos políticos decir, miren, si estos gobiernos son un fracaso porque la PAES cada vez es menor la nota que sacan los hipotes. Y mire que las mediciones son malas para los alumnos. Y uno puede ver inclusive a veces, inclusive en ortografía, en matemática, deficiencia. Pero tú que estás en el día a día de la educación, Mauricio, ¿cómo analizas este tema? Lo que sucede es que, digamos, la PAES es una prueba estandarizada a nivel internacional. Ahí te tiran la línea y ahí salen los países que están bien escolarizados y los que están mal escolarizados, los que tienen mala formación. Lamentablemente en nuestro país ha venido sufriendo de ese tema de que cuando se pasa la cuchilla, como decimos, la prueba de la PAES cada vez nos ha arrojado resultados menos satisfactorios. En los gobiernos anteriores lo que sucede es de que por, digamos, pretensiones de apoyos de organismos financieros internacionales, se buscó que la pirámide educacional que teóricamente es esta, reducirla, ¿ya? Que entran muchos y salen pocos. Entonces entran muchos y salen bastantes. Esa era como la apuesta que se hizo en los gobiernos de Arena. Cuando llegó el gobierno del FMLN, yo creo que ellos lo que trataron de ser objetivos en ese sentido. Es decir, bueno, aquí hagamos las cosas como deben ser. Tracemos la línea y si salimos mal, salimos mal. Lamentablemente sí se ha salido mal, pero tampoco se ha formado, digamos, un mecanismo que permita que los conocimientos que el docente debe trasladar al estudiante, digamos, lleguen en la cuantía necesaria por múltiples factores, tanto internos como externos a la realidad educativa, y entre ellos pues tenemos el tema de la violencia, que eso te puedo garantizar así al 100%, que uno de los elementos que más está afectando ahorita es la deserción. Y obviamente un alumno que está desertando, salió de esta escuela y migró para otra, ¿ya? A un ámbito diferente, eso le tiene una afectación psicológica, aparte de por qué se va. El tema de la repitencia está también determinada porque los hipotes están faltando demasiado a los centros escolares y obviamente el rendimiento no va a ser lo mismo. No es lo mismo estar frente a una clase, una charla magistral o una clase presencial, que simplemente le presten el cuaderno para pasar las clases. Entonces, esos elementos son los que están teniendo una afectación directa en el educando en este momento. Y por supuesto en el educador, porque el educador también se ve, digamos, limitado, sobre todo cuando viene el Ministerio de Educación y pide cuentas. Mire, deben de ir aquí, ¿verdad? Pero ¿y por qué va hasta aquí?
Entonces hay variables que el Ministerio de Educación, o por lo menos los representantes de ellos, que son los asesores y los técnicos, a esas cosas como que no las alcanzan a dimensionar en algunos casos. El presupuesto para educación a nivel general nunca va a ser suficiente, pero por ejemplo en el tema de las condiciones, yo he escuchado una crítica de alguien que dijo, miren, es que lo que andan buscando la oposición política del país es aquellos lugares como los hospitales, un cuarto en el último lugar donde se ve feo aquello, sucio aquello. Igual decían en las escuelas, van a las escuelas que tienen rotos los techos, que no tienen baños o que tienen problemas. Pero en esto también hemos avanzado, Mauricio. No, sí, hay avances, pero hay avances, digamos, focalizados y parcializados. Yo te puedo dar fe, y aquí lo digo con el mayor de los respetos, Santa Ana, la Dirección Departamental de Santa Ana, nuestro amigo director departamental, él es originario de la ciudad de Chalchuapa, pues, y ha enfocado casi todos los recursos para Chalchuapa. Entonces las escuelas de Chalchuapa ahorita son una belleza, y eso tanto para el personal docente, los personales docentes y los estudiantes, fabuloso. Pero ¿por qué no lo hace para otros municipios? Bueno, el ministro Canjura nos ha de estar viendo y ¿qué denuncia esto? Porque si el director departamental de educación para Santa Ana se está llevando todo para Chalchuapa, realmente no es justo. No, la verdad es que si de Chalchuapa tenemos importado toda la selección, ¿verdad? Tanto de asesores, la mayor parte de asesores, como también la parte de los recursos, tanto así. Se llegó al extremo, en el caso de los juegos magisteriales, tradicionalmente han sido Santa Ana, hoy se hicieron en Chalchuapa, porque él es de Chalchuapa. Entonces, el señor ministro también debe poner cartas en el asunto, que si los recursos van destinados para los centros escolares, que reconozca que Santa Ana tiene, todo el departamento de Santa Ana son alrededor de 480 escuelas, y de esas 480 escuelas te puedo garantizar, porque yo he hecho recorridos, escuelas en condiciones deplorables, escuelas donde los techos están en condiciones, están inservibles, pues. Algunos dicen, es que llegó un canal de televisión, hizo un reportaje sobre esto, es propaganda para preparar la campaña para el partido opositor mayoritario. Yo no sé cómo le pueden llamar en ese momento, pero lo que sí puedo decir es que en ese momento están enmarcando una realidad que es inobjetable. Entonces el llamado para el señor ministro de Educación para que también ponga cartas en el asunto, y estamos, como digo, a la orden. Cuando quieran una ampliación de esta información, se la podemos dar con mucho gusto. Mauricio, dibujanos al niño y la niña salvadoreña que se está formando en nuestras escuelas. Hemos mejorado, hemos empeorado, hemos retrocedido. Ya hiciste un balance, digamos, de algunos elementos, inclusive sociales, que impiden que la formación sea completa, integral. Pero, ¿cómo estás viendo tú, así en un dibujo, de una manera concreta, al niño y la niña salvadoreño educándose ahorita? Llegar después de 12 años, de estar en un cargo de elección popular, de estar en una asamblea legislativa en funciones de diputado y luego de asesor, conociendo las asignaciones presupuestarias para educación, para capacitación, yo te puedo decir, hay un desencanto de parte mía, porque yo esperaba encontrar las escuelas con otras condiciones, con otras características, pero realmente yo realmente no encuentro mayor cambio. Hasta las ambientaciones internas son exactamente las mismas de cuando yo fui nombrado hace más de 20 años. Entonces eso también tiene una explicación. Lo que tú ves en el salón de clases es justamente la situación de estancamiento que el sistema educativo nacional tiene. ¿Para qué estamos formando a los niños en este momento, Mauricio? Bueno, tú como maestro, ¿para qué los estamos formando? Bueno, teóricamente vamos a decir que para prepararlos para un mundo globalizado, pero realmente si las condiciones no te permiten en un centro escolar, tu entusiasmo puede ser muy grande. Uno llega con mucho entusiasmo, con muchas ilusiones como docente, pero muchas veces las condiciones no te permiten el poder desarrollar todo ese caudal de entrega que tú tienes que hacer. Particularmente, no quiero ponerme flores, y tú leíste pues, que en el 2004 y 2005, gracias a Dios, ganamos un premio nacional a la creatividad didáctica cuando eran gobiernos del Partido Arena. Fueron entregados por la ministra Darly Mesa en las 2 oportunidades. Eso te dice que uno también llega con ganas, con ilusión, así como llega a la asamblea
ilusionado y me desilusioné al mes de estar ahí. ¿Verdad? Pero la verdad que yo lo que puedo decirte ahorita, y se lo digo al señor ministro y a sus asesores que cercanos allí, que sí hay que poner las barbas en remojo y que aquí no hay, este no es un, digamos, un comentario, no es una posición de partido ni ideologizada, sino de alguien que está en el día a día conociendo la realidad de los centros escolares. Veamos, ¿qué mensaje le das a los señores diputados en el tema educativo? Bueno, a los ex colegas diputados que realmente utilicen la Comisión de Cultura y Educación para analizar el tema educativo en sí, no solamente los reconocimientos, porque de reconocimiento eso la Asamblea está cargado y a la larga es hasta un gasto en el presupuesto interno. Al ministro Canjura, ¿qué le dirías? Bueno, al ministro Canjura le pediría que revise el accionar de todo su aparataje administrativo y que le baje grasa también al aparato burocrático de educación, puesto que algunos, después de estar en las juntas de la carrera docente, les cuesta llegar a las escuelas y ostentan cargos de esos que a la larga se vuelven un costo adicional para la cartera de educación. Y sobre todo, que se revise también el tema, pero que revise de manera concienzuda el accionar de los señores directores departamentales, que vean si realmente están siendo justos con la distribución, si están siendo equitativos con la distribución de los recursos y llevarlos también a aquellos centros escolares que ameritan atención inmediata. A los maestros y maestras, Mauricio, ¿qué les dirías? Bueno, a mis colegas una felicitación, que el día jueves fue el Día del Maestro, pero también el compromiso, la entrega, que se demuestre que esas jornadas de capacitación a las que muchos asisten, que se demuestren en el salón de clases, que la dignificación no la va a dar nadie, la dignificación viene de uno. Yo creo en la palabra la autodignificación, y eso es cuando tú te ganas el respeto en la comunidad, cuando tú tienes crédito con la gente y cuando te ven que realmente trabajas por tus estudiantes, entonces en ese momento el maestro es respetado. Vamos a hacer otro programa para que tú nos cuentes, porque no hemos hablado de este tema, que también es interesante, el tema de los sindicatos de maestros, ¿verdad? Cada vez se van atomizando más los maestros en sus gremios, pero un día vamos a aprovechar, Mauricio, tu experiencia para que nos cuentes un poquito de este tema. Sí, la verdad es que yo te puedo decir de que yo tengo muchos amigos que pertenecen a uno u otro gremio, pero que lamentablemente yo creo que no podría formar parte de un sindicato, aunque lo respeto a todos, ¿verdad? Pero no podría formar parte de ninguno, porque tengo mis reservas al respecto. 30 segundos, a esa cámara es tuya para que al presidente de la República, al profesor, que es maestro, profesor Salvador Sánchez Serén, tú le des una palabra también, Mauricio. Bueno, el primero, profesor Sánchez Serén, felicitarle porque también el 22 de junio fue nuestro día. En segundo lugar, pedirle que realmente vuelque sus ojos hacia Santa Ana, que en este momento sentimos que Santa Ana, no municipio y no departamento, está abandonado, y particularmente en el tema de los centros escolares. Le digo, estamos en condiciones deplorables muchos centros escolares, así de que, profesor Sánchez Serén, sería en buen momento una ayuda que usted pueda dar a estos centros escolares. Mauricio, no me queda más que felicitarte por el Día del Maestro que fue esta semana y agradecerte por haber compartido con nosotros tu experiencia como educador. Muchas gracias, Julio, y realmente el agradecido soy yo, porque estos espacios no se deben desaprovechar, puesto que uno a la larga se vuelve un poquito referente o fuente de información, y la gente a veces está esperando cosas nuevas. Pues entonces yo he tratado de ser en esta entrevista lo más objetivo posible, he tratado de ser respetuoso, pero también incisivo con algunas cosas que yo creo que no andan bien en educación. Bueno, gracias. Gracias a todos en casa que se quedaron con Encuentro Económico. Hoy hablamos del tema de educación. Reitero mis felicidades para todos los maestros y maestras salvadoreños en esta semana que hemos celebrado ese día tan especial para todos ustedes. Gracias a todos los que han sintonizado también Radio La Clave 92.1 FM. El próximo domingo, una nueva propuesta.